Lo que vamos a conocer hoy es un maravilloso, además de hermoso caso que nos llega de la mano de un gran periodista argentino, el cual dedicó mucho tiempo a realizar entrevistas, en las cuales algunas se dieron a conocer y otras no a través del tiempo. Entrevistas con personas que habían vivido experiencias cercanas a la muerte. Esto motivado por un gran cambio que surge en él justamente al vivir una de estas experiencias. Entonces es bueno decir que el formato de este testimonio SM variará un poco de la forma que tradicionalmente solemos conocer estas vivencias, que suelen venir de archivos con otro tipo de formato. En este caso es una entrevista que realiza este periodista a una persona de Argentina. Entonces veremos que de manera inconfundible quien relata su caso tiene ciertas expresiones que tal vez no en todos los países sean comunes, pero confío en que se entenderá perfectamente. Es un caso estupendo para ejemplificar lo que en general sienten las personas cuando dejan su cuerpo físico, cuando fallecen. Y es bueno que este tipo de experiencias las guardemos de forma muy profunda en nosotros, porque esta es esa parte de la realidad de la cual no se nos suele hablar tanto y sin embargo aparentemente es la normalidad lo que ocurre en la generalidad de casos en un fallecimiento, y está muy pero muy lejos de ser esa situación que se le suele ver como algo terrible, casi como una pesadilla, esa situación a la cual tantas personas normalmente temen, que es dejar el cuerpo físico. Aquí veremos cómo la persona cambia totalmente debido a su experiencia cercana a la muerte y describe con todo lujo de detalles lo que vive durante un proceso de muerte clínica. Así que nos encontraremos, ya que es un reportaje, con partes en las cuales yo, para poder entregarla a ustedes, deberé agregar la palabra pregunta y luego la palabra respuesta, para diferenciar en el diálogo al periodista del entrevistado, lógicamente. Sin más, empecemos y conozcamos este caso de enorme importancia, el cual deberíamos conocer haciendo el esfuerzo, si se quiere, de que nos sirva para retener esta idea de que esto es en realidad lo normal, aunque generalmente no nos enteremos de este tipo de cosas. Esto es lo que ocurre cuando una persona normalmente deja su cuerpo de una forma definitiva. Pero hay algunas veces en las cuales la medicina puede traer nuevamente a la persona a su cuerpo físico, porque evidentemente no es el momento para ese individuo. No es el momento indicado para cruzar hacia ese otro lado. Sin más, comencemos. Osvaldo Blasetti, al momento de la entrevista, tenía 56 años. Él vivía en la ciudad de La Plata, en Argentina, y estaba jubilado por una incapacidad física. El día 6 del mes de octubre del año 1986, y mientras él estaba cumpliendo con sus tareas en la caja de ingenieros, sufre una fuerte descompensación física y de manera muy rápida es asistido por un médico de la empresa y luego es llevado, aún en estado consciente, al 7º piso de allí, a una pequeña sala de enfermería y de primeros auxilios que había en el lugar. A él lo acuestan entonces en una camilla y en ese momento siente que comienza a perder el conocimiento. Él comenta que todo se le vuelve negro a su visión. Y allí comienza, sin saberlo él en ese momento todavía, su
gran experiencia, la experiencia que marcaría su vida. En sus palabras, él describe lo que vive de la manera siguiente. Enseguida me vi a mí mismo en la camilla y a 4 personas a mi alrededor que estaban intentando reanimarme, y uno de ellos vi que me quitó el pullover, mi abrigo, que llevaba puesto, y el otro empezó a hacerme respiración boca a boca. Los veo y los escucho perfectamente, pero lo que no entendía hasta ese momento, aunque tampoco me asombra, porque lo tomaba como algo totalmente natural, era que yo estaba sintiendo con mucha exactitud lo que cada uno de ellos estaba pensando. Y sabía lo que les pasaba por la mente. Los 4 estaban pensando que yo me estaba muriendo, y los 4 estaban por eso muy nerviosos. Los sentía como desesperados. Entonces, uno de ellos es el director de la caja, el agrimensor Suñé, que no sé realmente cómo había llegado ahí tan rápido, pero él estaba ahí. Otro es un médico que hoy es mi amigo, el doctor Guillermo Oscos. Todos estaban muy asustados, esto lo percibía clarito, pero yo no estaba asustado para nada, ni siquiera cuando vi que empezaban a golpearme el pecho con unos puñetazos, unas trompadas francamente fuertes, pero yo, o mi cuerpo mejor dicho, no sentía en lo más mínimo esos golpes. Entonces, lo que había ocurrido es que Osvaldo había entrado en un paro cardiorrespiratorio. Él no tenía pulso y no tenía respiración. Estaba clínicamente muerto. El médico, Oscos, era el único del grupo que sabía con exactitud absoluta que solo tenían 3 minutos para intentar devolverlo a la vida física antes de que sobreviniera una muerte cerebral e irreversible. Al menos eso es lo que científicamente se acepta, aunque para el total asombro y perplejidad de la medicina, algunas veces esto no ocurre así, y la persona pasa más tiempo, pero vuelve sin secuelas. Esto es una realidad que a voces se sabe muy bien. Cada golpe en el pecho era una manera entonces de activar nuevamente el corazón de Osvaldo, esta persona que había quedado en estado de fallecido, y cada bocanada de aire que se le administraba con la respiración boca a boca era la forma o el intento de devolverle, aunque fuera de forma artificial, la función a sus pulmones. Cada masaje que se le hacía era el único sistema que tenían a mano en esos momentos para intentar que vuelva a llegar la sangre y, por consiguiente, el oxígeno a su cerebro, e intentar así ir prolongando esos 3 minutos después de los cuales todo terminaría. O, en el caso de esta persona, todo empezaría, porque, como él mismo diría, fue para él un renacer. Mientras todo esto estaba ocurriendo en aquella pequeña salita, el relato de Osvaldo que sigue nos lleva a lo que sin duda alguna es el punto más impresionante de su experiencia. Él sigue diciendo: yo no hice nada para que pasara, nunca dependió de mí, pero sentí que mientras mi cuerpo seguía ahí abajo, eso que yo era en aquel momento, afuera del cuerpo, atravesaba la pared de la salita como si no existiera. Ahí nomás, en la puerta, pero del lado de afuera de la salita, veo que hay unos cuantos compañeros de trabajo que están muy mal. Algunos lloraban, otros hacían fuerzas para no llorar, pero no había caso y lloraban. Y ya todo el mundo
estaba informado de lo que estaba pasando dentro de la salita, donde mi cuerpo seguía ahí, tirado, y peleaban por salvarme, pero estaban muy nerviosos, muy nerviosos. Yo empecé a recorrer la caja, el lugar donde trabajaba, y pasando por paredes y por distintos pisos sin usar ni escaleras ni ascensor, como si las paredes no estuvieran ahí. Pero todo me parecía que era algo natural, como si así hubiera sido siempre. En uno de los pisos me acuerdo de ver a una chica jovencita que lloraba mucho a moco tendido, rodeada por un montón de compañeros, mientras no dejaba de repetir y repetir: Osvaldo, es Osvaldo, Osvaldo se murió, Osvaldo se murió. Y otro compañero mío, que tenía entonces 77 años ya y estaba en el sector de vigilancia, estaba llorando muy fuerte, sin parar, como un chico. Yo todo esto lo vi y me rompió el alma. Schwarman era el apellido, Bernardo Schwarman. Y en otro lugar, otro compañero que se llamaba Pascual también estaba llorando, me acuerdo con hipo incluso, y lo único que decía era: y tenía un hijo único, igual que yo. Todos, me di cuenta, ya me habían dado por muerto. La verdad es que en ese momento yo estaba muerto, bien muerto, en el 7º piso, pero ni siquiera pensar en eso me daba miedo o me ponía nervioso. Al revés, me sentía muy tranquilo y lo único que quería era consolar a los que estaban ahí llorando, pero nadie me veía ni me oía. Pregunta el periodista: Osvaldo, ¿usted veía todo eso que me cuenta desde arriba, como si estuviera en un lugar alto de cada habitación? Osvaldo responde: No, para nada. Yo sentía que estaba al lado de cada uno de ellos, si parecía que los podía tocar. Al doctor y al agrimensor y a los demás de la salita también los veía desde al lado. Pregunta: ¿usted sentía que tenía como un nuevo cuerpo? Respuesta: No, yo no tenía cuerpo, no tenía ningún tipo de cuerpo. Yo veía y escuchaba y hasta sabía qué pensaba cada uno de ellos, pero no tenía orejas, ni manos, ni piernas, ni nada. No tenía cuerpo. Pregunta: pero ¿cómo se sentía a sí mismo entonces? Respuesta: yo me sentía yo, absolutamente yo. Ni antes de aquel día ni después me sentí tan completamente yo como en ese momento. No sé si lo estoy explicando claramente. Era todo yo, ¿se entiende? Respuesta del periodista: sí, claro que se entiende, en especial cuando el que tiene que entender es un fulano como yo que sintió lo mismo, no sé los demás. Y Osvaldo continúa: y los demás si no quieren entender, que no entiendan, ¿qué va a hacerle uno? Pero era tan lindo, tan redondito todo. Si no lo entienden es una lástima. Respuesta del periodista: totalmente de acuerdo. ¿Me sigue contando entonces? ¿Por qué nos tratamos de usted? Respuesta: tenés razón, te escucho. Ya te dije que todo lo que pasaba no dependía de mí. Era como si algo o alguien me estuviera llevando. De repente toda esta escena de las oficinas pareció como que se empezaba a desvanecer, a desaparecer. Y yo sentí que entraba por un momentito nomás en una zona completamente de oscuridad. Estaba todo oscuro, no veía nada. Pero después, un momento nada más después, porque enseguida apareció la luz. Lo que era esa luz. Una cosa hermosa, brillante,
era como un sol, pero mucho más bonita, mucho más linda, y además no enceguecía ni nada. Allí sí me veo a mí mismo. Ahí tenía un cuerpo. De alguna forma ya había recuperado mi cuerpo y me llamó la atención que tenía ropa. Iba con uno de esos trajes como los que usan los chinos, esos que van como cerrados en el cuello, como eso, tipo Mao les dicen. Yo sentía una paz muy, pero muy grande, una sensación enorme de bienestar. Ahí no sentía frío, ni calor, ni temor, ni hambre, ni sed, ni nada. Solamente paz, mucha paz. No puedo medir todo esto tampoco en tiempos, porque la verdad es que tampoco me interesaba ni me interesa. No era el tiempo lo que importaba, sino la fuerza con la que me llegaban todas las sensaciones. Es algo muy difícil de explicar esto. Lo único que te podría decir es que me gustaba mucho estar allí y estar así. Nadie me habló, ni yo le hablé a nadie. En todo este rato no hubo ningún sonido, salvo, eso sí, una especie de música muy dulce que parecía que llegaba desde muy lejos, una música muy suavecita. Me sentía fenomenalmente bien. Pero mientras estaba ahí todo empezó a esfumarse despacio y allí empecé a sentir por primera vez desde el principio un dolor físico que iba aumentando mientras yo iba volviendo. El dolor físico era producto de los puñetazos, los golpes en el pecho que le habían salvado la vida. Aquellos golpes habían logrado finalmente su cometido de enviar oleadas de sangre del corazón al cerebro, las suficientes para que le llegara oxígeno y esos minutos terminales se estiraran antes de pasar a lo que sería esa línea mortal. Lo habían salvado con un precio francamente menor, aunque doloroso, porque en cuanto comenzó a volver a la vida tenía casi lógico o normal en estos casos algunas heridas. Él tenía varias costillas dañadas y se le había desprendido de muchas de ellas una considerable cantidad de cartílago. La lucha había sido muy dura para que él retornara a la vida. Pero aquí hay algo muy importante. A él se lo había dado por muerto. En realidad, todos se habían convencido, los médicos allí, de que lamentablemente no se había logrado el cometido y él había fallecido. Él comenta: parece que fueron muchos minutos los que estuvieron golpeándome para intentar reanimarme, pero como parecía que no había nada que hacer, terminaron dejándome, abandonaron los esfuerzos. Hasta tal punto estaban todos convencidos de que me había muerto, que volvieron a ponerme mi abrigo y me cruzaron las manos sobre el pecho, con los dedos entrelazados, en esa típica posición de los cuerpos en un ataúd. El periodista pregunta: ¿y entonces qué pasó? ¿Volviste solo? Respuesta: nadie sabe muy bien qué es lo que pasó. Lo que me cuentan es que cuando ya me habían dejado ahí, con las manos cruzadas sobre el pecho y todo eso, alguien parece que fue a buscar a mi mujer, que estaba afuera ya, esperando. Ya la habían traído desde su trabajo. Ella era en ese momento la directora de una escuela en La Plata. Cuando ella entró en la salita, parece que yo hice algún movimiento y el médico entonces se largó de cabeza y volvió a tomar la aguja con la que me habían hecho un goteo endovenoso, que ahora estaba colgando
de la bolsita ya y tenía la punta arrastrando en el suelo, pero no había ni siquiera tiempo para andar cuidando detalles de asepsia, así que así como la agarró del suelo, me levantó la manga de un tirón y me la clavó en la vena. Después de esto tengo entendido que todo fue muy rápido. Vino una ambulancia con unidad coronaria y me llevaron al Instituto Médico Platense y casi enseguida me derivaron a un lugar especializado, que no es otro que el Hospital Italiano de La Plata. Allí a él le realizan todos los estudios correspondientes, ya que nadie tenía dudas a esa altura de que Osvaldo tendría que estar sufriendo problemas cardíacos de algún tipo, pero sin embargo, aquí se da un gran misterio. Todos los estudios que se le hicieron arrojan resultados totalmente inesperados, casi incomprensibles. Resultó que su corazón y sus coronarias estaban en un perfecto estado. Se decidió entonces abortar una posible angioplastia o un bypass que ya se estaban preparando incluso. Osvaldo comenta lo que sigue al respecto de esto. Para mí, lo que me curó fue la luz, esa luz. Se lo dije a los médicos, que hasta se sintieron un poco ofendidos y incluso un poco hasta creo que se enojaron conmigo por andar pensando en esas cosas. Pero yo sigo pensando que fue la luz la que me curó. Pregunta: ¿qué pasó desde entonces hasta ahora? Ya hace más de 4 años y medio de esto, ¿no? Respuesta: sí. Y con mi salud nada, gracias a Dios. Jamás volví a sentir ni siquiera una pequeña molestia. Pero te puedo decir que en mi vida no pasa ni un solo día desde entonces que no recuerde todo esto. No pude olvidarme de todo lo que vi, de lo que sentí, porque fue algo maravilloso. Pero también pasó que desde aquella vez aprendí a amar a la vida más que nunca y siento que estoy mucho, pero mucho más enriquecido a un nivel espiritual de lo que jamás había estado antes de todo eso. Yo no sobresalgo para nada en lo material, no tengo bienes importantes y nuestra vida es relativamente tranquila, modesta, pero eso sí, siento que adentro mío tengo un tesoro muy grande en lo espiritual. Una de estas cosas que no se compran con ningún dinero. Pregunta: ¿todo lo que te ocurrió fue paso a paso como lo contaste? Respuesta: por supuesto. Creo que vos también sabés que mentir sobre algo como esto no tendría perdón. Además, no tendría ningún sentido. Esta es la experiencia del señor Osvaldo Blasetti, una en realidad de tantas que personas comunes de todo tipo y de cualquier nacionalidad, religión, viven y expresan cuando tienen esta oportunidad de volver a la vida física luego de un episodio de muerte clínica. La base de la experiencia siempre es la misma y el cambio que se produce en estas personas también es el comprender que finalmente la vida física es solo una parte de la existencia en su totalidad y que en realidad esa parte trascendente que es nuestra identidad más profunda no tiene final porque no depende del vehículo físico que la contiene mientras estamos aquí por este breve o largo periodo de tiempo según cómo lo miremos. Creo que este tipo de experiencias es importante recordarlas
incluso atesorarlas, porque tal vez no somos conscientes de ello, pero tal vez sean los sucesos más importantes que podemos conocer en el caminar de nuestras vidas. Este saber con hechos concretos y verificables que al momento de fallecer estas realidades superiores de las cuales se originan todas las corrientes espirituales de nuestro mundo, están ahí y son tan reales, o incluso, en palabras de las personas que las viven, más reales que lo que consideramos vida, entre todas las comillas que podamos ponerle a esta palabra. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.